pueblo bien dispuesto, dicen unas versiones, otras solamente dicen para preparar para el Señor un pueblo dispuesto. Amén. Quiero invitarle para que cierre sus ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta tarde. Amén. Cierre sus ojos, hace su mano al cielo y de acuerdo a su necesidad dígale al Señor, pídale que nos hable en esta hora. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor, gracias porque estás con nosotros todos los días. Gracias, Señor, porque nos visitas, por permitirnos, Señor, reunirnos, congregarnos en tu nombre, Señor, con toda la libertad, Señor, para poder alabarte y adorarte. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos rogando, suplicando, Señor, que tengas misericordia, Padre bendito, y que nos hables en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, envía, Señor, tu luz, envía tu verdad, envía tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, esa unción, Señor, de tus 5 ministerios, Señor, administrala, Señor, en medio de nosotros, de tal manera que seamos edificados, Señor, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús reprendemos toda oposición en los aires, echamos fuera, Señor, todo pensamiento contrario, Señor, a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús declaramos, Señor, nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón abiertos, Padre bendito, para recibir, Señor, los dichos que salen de tu boca. En el nombre de Jesús venimos echando fuera, Señor, toda palabra vana, Señor, y en el nombre de Jesús te rogamos que tengas misericordia, que plantes en nosotros tu semilla, que llenes nuestras manos, Señor, con el pan que viene del cielo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Te damos gracias en esta hora, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Muy bien. Quiero hablarle un poco, hemos estado abriendo apenas hace algunos días, leyendo este pasaje y indagando un poquito acerca de lo que es, hermano, esa palabra de Malaquías cuando dice que el Señor iba a enviar, ¿verdad?, al profeta Elías antes, ¿verdad?, del día del Señor. Y es interesante ver cómo ya en el Evangelio de Lucas, fíjese, Evangelio de Lucas capítulo 1, va empezando apenas el Evangelio, cuando aparece y ya se manifiesta entonces ese espíritu y ese poder de Elías. Una de las cosas que tenemos que entender es que el Señor no estaba hablando de que el espíritu de Elías fuera a reencarnar en alguien más, amén, sino de lo que está hablando es de que iba a venir, hermano, un soplo de parte de Dios, un mover de parte de Dios, que iba a traer un poder sobrenatural sobre su pueblo, de tal manera que iban a suceder cosas tremendas. Verso 17 dice que el propósito era que aquellos que de pronto se habían ido, aquellos corazones que de pronto se habían rebelado, volvieran nuevamente, aquellos que así tenían que hacerlo, volver a sus padres, y aquellos que de alguna manera permanecían o estaban en una actitud de desobediencia con Dios, que volvieran nuevamente a esa actitud de justos que es precisamente la obediencia. Todo eso dice con el propósito de preparar un pueblo que esté dispuesto para el Señor. Dese cuenta, el propósito no es hacer rico al pueblo del Señor, el propósito no es hacer, hermano, del pueblo de Dios algo extraordinario, aunque en el camino esas cosas van a suceder. El propósito es que sea un pueblo dispuesto para el Señor. Me llama la atención porque quiere decir que vamos a vivir entonces, y estamos viviendo, tiempos en los que lo que hace falta es disposición. Fíjese que no hace falta tiempo, lo que falta es disposición. No hacen falta recursos, lo que hace falta es disposición. Amén. Disposición es, hermano, se lo vamos a poner, si lo ponemos así en un lenguaje más mexicano, es que le den ganas, ¿verdad? Esa es disposición. Porque mire, uno se va haciendo experto a veces, ¿verdad? Cuando uno no quiere, uno generalmente dice, no, lo que pasa es que ya tengo otro compromiso, es que me salió algo. Es que ya planifiqué algo diferente, pero nunca dice uno, mira, la verdad es que no tengo ganas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no queremos quedar mal, entre comillas. El problema es que eso se va trasladando a los distintos ámbitos de nuestra vida y entonces empieza a contaminar nuestra devoción a Cristo, nuestra devoción al Señor. De tal manera que pensamos nosotros que podemos decirle al Señor lo mismo que le decimos a cualquiera. ¿Sí? Y entonces el día del culto, ¿verdad? No, es que lo que pasa es que tengo algo más importante, tengo algo urgente, tengo algo que no puedo dejar de hacer, y entonces nos vamos zafando. Pero dése cuenta que dice que Dios
Es el único que conoce, y no solo conoce, sino pesa los corazones. Amén. Y entonces cuando uno pone excusas y uno dice como pastora, no, lo que pasa es que está ocupado, está ocupada, tiene algo que hacer, le salió un imprevisto, etcétera, etcétera. Pero el Señor que pesa los corazones, Él es el que dice, mentiroso, no tienes ganas. Eso es lo que no tienes. Entonces mire, porque va a venir entonces, hermano, ese espíritu y poder de Elías, que el Señor lo va a enviar precisamente para cambiar ese problema. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Fíjese que viendo un poquito acerca de eso, quiero que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 35. Porque en la Biblia, en el hebreo, hay una palabra que es ruaj, que ruaj se puede traducir como espíritu, pero también se puede traducir como soplo y de algunas otras maneras más. Pero donde quiero que usted ponga su atención es en eso, que ruaj es espíritu y es soplo. Cuando el Señor, se recuerda que el Señor, hermano, hace a Adán allá en el principio, ¿verdad? Dice que lo forma, hermano, del polvo de la tierra, y cuando ya lo tenía listo, ¿qué hizo con él? Dice que ruaj, sopló en él un espíritu de vida, y entonces Adán se convirtió en un ser viviente. Amén. Entonces, de la misma manera, Dios va a soplar, va a traer, hermano, precisamente de su espíritu. La profecía de Joel dice que en aquellos días el Señor iba a traer su espíritu, lo iba a derramar sobre toda carne, pero no dice que toda carne iba a ser llena. Amén. Es decir, que todo aquel, hermano, que de pronto esté en contacto o en el lugar donde ese espíritu va a ser derramado, ahí va a estar el espíritu. Pero si él no tiene el receptor adecuado, no va a participar de eso. Por eso es que mire, de pronto a veces, ¿verdad?, cuando el Espíritu bautiza a alguien, ¿verdad?, ¿por qué no los bautiza a todos? ¿O por qué no los toca a todos? Hay algunos, ¿verdad?, que de pronto dicen, yo no sentí nada, y otros dicen, no, yo sentí que toqué el cielo. Y todos estamos en el mismo lugar. Entonces lo que hace falta a veces, hermano, es precisamente que ese soplo de Dios llegue a nuestra vida. Mire pues, Éxodo 35, verso 21, dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con una ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Entonces mire, porque yo quiero compartir con usted, y ojalá que nos dé tiempo, ¿verdad? Al menos 7, debe de haber otros, pero hay 7 que llamaron mi atención, 7 ruaj que aparecen ahí en la Biblia que llamaron mi atención. Fíjese que en Isaías 11 usted va a encontrar otros 7, que son los 7 espíritus de Dios que rodean por la tierra, dice la Biblia, y ahí los puede leer usted en Isaías 11, pero no son esos los que le quiero hablar, quiero hablarle de estos otros. Mira, el primero de ellos, dice Éxodo 35, 21, cuando el pueblo de Israel ya fue liberado, hermanos, están en el desierto, el Señor le entrega a Moisés el proyecto para el tabernáculo, pero no había con qué hacerlo. Entonces viene el Señor y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a enviar un ruaj, voy a enviar un soplo, voy a enviar un espíritu que le va a dar voluntad. En otras palabras, va a hacer que a la gente le dé ganas. Y entonces cada uno de ellos voluntariamente, por eso mire, este primer espíritu, ¿cuál espíritu es? El espíritu voluntarioso. El espíritu para tener voluntad para poder hacer las cosas. Y fíjese que eso es bien tremendo, porque me fui a ver esa palabra cuando habla de voluntad, cuando dice que su espíritu le dio voluntad. Y es una palabra hebrea que es nadab. Dice, esta es una raíz primaria, fíjese lo que significa. Impeler, es como empujar, ¿verdad? Impulsar. De aquí dice, es ofrecerse como voluntario, como lo hace un soldado. Mire qué tremendo eso, porque en el ejército preguntan, ¿verdad? Necesitamos un voluntario. Si eso lo preguntan afuera, ¿verdad?, todos están firmes y en lugar de dar el paso al frente, lo dan todos para atrás y el más lento se queda al frente, ¿verdad? Pero en el ejército no, fíjese que en el ejército es, necesitamos un voluntario, y si son soldados de veras, todos dan el paso al frente. Y entonces viene el capitán y dice, no, solo necesito uno, un paso al frente, y otra vez vuelven a dar todos el paso al frente. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un soldado, siempre está dispuesto. Fíjese que un soldado, usted no le tiene que preguntar si quiere o no quiere. Usted le pregunta, mire, soldado, ¿usted quiere ir a esa misión? Lo que usted diga, mi comandante. Soldado, ¿le dan ganas de ir? Lo que usted diga, mi comandante.
Pero mire, es que no le da miedo lo que usted diga, mi comandante. Ese es el verdadero soldado. Por eso es que dice aquí que ese espíritu que el Señor sopló en el pueblo, un espíritu, dice, para darles voluntad, para impulsarlos, para impelerlos, para empujarlos. Así dice, como un soldado se ofrece. ¿Con qué propósito? Mire lo que sucedió ahí. Dice, con ofrenda a Jehová, dice, para la obra del tabernáculo, para la obra del tabernáculo de reunión, todo lo que tenían que hacer, pero dése cuenta, dice que fue voluntario. Acompañe. Éxodo 35, verso 29. Entonces mire, siguiendo la figura del pueblo saliendo de Egipto, pasando por el desierto, nosotros ya salimos del mundo que es Egipto, amén. Ahora vamos por un paso en el desierto para luego entonces entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Que esa ya es ese reino celestial que estamos esperando. Entonces mire lo que dice acá 35:29. Los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron, ¿qué dice? Una ofrenda voluntaria al Señor. Es decir, mire pues, no va a pensar que nos pusimos de acuerdo con el hermano Carlos, y yo al que le iba a decir que orara por las ofrendas era el pastor Efrén. Y entonces ya traía yo el micrófono y todo, y entonces no, fui, se lo di y le dije, mira, ministrad las ofrendas. No le voy a hablar de las ofrendas, pero vamos a tener que pasar por ahí. Fíjese qué tremendo esto, porque dice que se utilizó, hermano, ese espíritu voluntarioso para que se pudiera edificar en el desierto. Entonces mire qué tremendo esto, porque usted y yo, nuestro paso por la tierra es un paso por el desierto. Y si nosotros, hermano, queremos edificar en medio de este desierto, si queremos tener en medio de este desierto la presencia de Dios en medio de nosotros, necesitamos un espíritu voluntarioso. Un espíritu que nos permita decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, envíame a mí, como dijo Isaías. Mira, a Isaías le tocó más difícil, porque dice que el Señor preguntó, ¿a quién enviaré? Pero solo estaba Isaías ahí. Imagínense aquí cuántos sabemos. Pero ahí no, ahí solo estaba el Señor y ahí estaba Isaías. El Señor, ¿a quién enviaré? Y hermano, viene Isaías y dice, bueno, Señor, va, envíame a mí. Entonces mire qué tremendo, porque para poder edificar en el desierto, para poder levantar una casa para el Señor en medio del desierto, necesitamos ese soplo de parte de Dios. Amén. ¿Sabe por qué se necesita? Porque de otra manera, no importa cuánto usted de pronto va a depositar en el alfolí, así sean 1,000,000 de pesos o así sean 2 pesos, le va a doler, porque no tiene la voluntad. Amén. Por eso, mire, eso es hablando en términos económicos. Miremos lo más importante: dar nuestra vida. ¿Dónde está la par suya? ¿Darías tu vida por el Señor? Mira, hermano, el Señor ya la dio por nosotros, ¿sí? Pero ahora el asunto es si usted la daría. Si el Señor le dijera, hijito, hijita, quiero que des tu vida por mí. Ay, Señor, pero morir en la cruz, no, hombre, no hablo de eso. Hablo de que vivas una vida de santidad, de que te apartes del mal, de que vivas fuera del pecado, de que te deshagas de todo aquello que sabes que no me agrada. ¿Cuántos dan un paso al frente? Hay algunos pensando así como, amén, o medio amén, ¿verdad? Mire pues, acompáñenme, Jueces capítulo 5, verso 2. Fíjese que esto es importante, porque ese espíritu voluntarioso es uno de los precursores de la unidad. Y sin unidad no puede haber victoria. Fíjese que a veces nosotros decimos, sí, es que lo que pasa es que se siente la iglesia como un espíritu de derrota, se siente como que no avanzamos, se siente como que algo está atascado. ¿No será que lo que falta es voluntad? Le voy a decir por qué. Mire lo que dice este pasaje. Verso 2, capítulo 5, libro de Jueces. Dice, por haberse puesto al frente los jefes de Israel, oiga esto, por haberse ofrecido el pueblo, ¿cómo? Voluntariamente.
bendecid al Señor. Oíd reyes, prestad oído príncipes, yo al Señor cantaré alabanzas al Señor, Dios de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió en el capítulo 5, hermano, ahí en Jueces? Dice que llegaron, hermanos, los madianitas, los enemigos, empezaron, hermanos, a hostigar a Israel. Nadie se levantaba, nadie se defendía, nadie salía al frente. Se levanta entonces Débora. Y hermano, dice que ella, hermano, se levanta como una cabeza en medio de Israel. Y entonces mandó invitar a todos, todo aquel que quiera pelear, todo el que quiera salir a la batalla. Dice ahí, todo el pueblo se ofreció. ¿Cómo? Entonces miren, cuando usted en su congregación se necesita hacer algo, ¿usted se ofrece o hay que invitarlo? Hermanos, miren, tenemos que limpiar aquí el piso, vamos a echarle jaboncito el fin de semana y todo, entonces aquí los esperamos. ¿Usted llega? O el viernes en la noche, pastor, viera, yo iba a estar mañana, pero viera qué tremendo, hombre, me invitaron a una quinceañera y pues tengo un gran compromiso y Dios sabe que yo quería, mentira, no quería estar ahí. Si hubiera querido, cancela lo demás y va. ¿Por qué le digo eso? Porque eso es lo que hace un soldado. Un soldado dice que solo se preocupa de agradar a aquel que lo reclutó para el servicio militar. Amén. Entonces mire, segundo inciso, ¿qué nos enseña entonces Jueces capítulo 5 versos 2 y 3? Que necesitamos el espíritu voluntarioso para hacer una milicia sagrada. ¿Por qué necesitamos una milicia sagrada? Porque, hermano, dice la Biblia, uno solo no puede. Dos al menos, dice, si uno cae el otro lo levanta. Cordón de 3 dobleces, no fácil se rompe. Entonces necesitamos el espíritu voluntarioso. ¿Se imagina si con 3 todo lo que se puede hacer? ¿Cómo sería que todos tuviéramos el mismo sentir? El mismo impulso. Mire pues, acompáñeme. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Verso número 9. Dios mío, quiero ir más rápido, fíjese, porque si no, no le voy a poder dar los demás. Apenas vamos en el 1. ¿Ya lo tiene? Dice, entonces el pueblo se alegró. Oiga eso, porque habían contribuido ¿cómo? ¿Sí está leyendo conmigo? ¿Qué dice ahí? El pueblo se alegró, ¿por qué? Porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor. También al rey David se alegró en gran manera, y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea, y dijo David, bendito eres Señor, Dios de Israel, Padre nuestro por los siglos de los siglos. Tuya es, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Y en verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra es de tu dominio. Señor, tú te exaltas como soberano sobre todo. Mire el verso 12. ¿De ti procede qué? La riqueza y el honor, o la gloria, como dice esa versión. Tú reinas sobre todo. En tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. ¿Sabe qué significa eso? Que no depende tanto de cuánto uno se esfuerza, aunque hay que esforzarse. Amén. Sino que depende de Dios. En la mano de Dios está, dice, engrandecer, fortalecer. Verso 12 dice, de él procede tanto la riqueza como la gloria. Entonces, mire, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, hermano, ahí es, mire cómo David, hermano, invita al pueblo y les dice, miren, hay un proyecto, esto es lo que queremos hacer, todo aquel que quiera participar, el que quiera hacer, lo puede hacer. Y dice que todo el pueblo, hermano, se volcó. Aún los jefes de las casas paternas, de las tribus, todos se volcaron con un mismo espíritu. ¿Sabe que entonces ese espíritu voluntarioso es necesario para poder prosperar? ¿Sabe por qué? ¿Usted cree que alguien que no tiene ganas de trabajar va a prosperar? ¿Sabe por qué no? Porque dice la Biblia, el que no quiera trabajar, que no coma, ¿verdad? No dice el que no encuentra trabajo, no, el que no quiera trabajar. Entonces mire qué tremendo, porque para poder prosperar se necesita ese espíritu voluntarioso. Mire el primer libro de Crónicas 29, verso 14.
Dice David: pero ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan voluntariosamente todo esto? De ti proceden todas las cosas. Mire, ¿sabe qué es lo que veo con David? Mire lo reiterativo a la hora de que está orando. Porque sigue diciendo: Señor, porque tú nos das, porque de ti recibimos, porque a ti te pertenece, porque tú eres el origen de todo, porque de ti vienen las cosas. Dice ahí: de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Y el verso siguiente: porque somos, ¿qué dice ahí? Forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra, y no hay esperanza. Entonces mire, libro de Hebreos dice, carta a los Hebreos, perdón, dice: porque aquellos, dice, ellos anhelaban una patria distinta, por lo tanto ellos reconocían, dice, que eran ¿qué? Peregrinos y forasteros en esta tierra. Y sabe que cuando leí este pasaje me impresioné, porque hermano, entre esos estaba David. David viene y cantando le dice: Señor, nosotros somos forasteros, somos peregrinos delante de ti, Señor. Es decir, no pertenecemos a esta tierra. Entonces mire, ¿por qué razón uno pierde la voluntad para poder entrar, hermano, dentro de los proyectos de Dios? Porque uno se empieza a preocupar demasiado por las cosas de esta tierra. Uno empieza, hermano, a pensar tanto en lo de la tierra, como que uno se fuera a quedar aquí. Y hermano, aquí no nos vamos a quedar. Y no le estoy hablando del arrebatamiento. Si el Señor se tarda 100 años, levante la mano el que va a estar aquí esperando. Mire, ninguno de los que estamos aquí, si el Señor se ha llegado a dilatar 100 años, ninguno de los que estamos aquí va a estar vivo. Le aseguro. No se lo deseo, dijo alguien, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde vamos a estar? Mire, ¿de qué sirvió tanto afán por lo terrenal? ¿De qué sirvió tanto esfuerzo por lo terrenal? Y no le estoy diciendo, hermano, que no hay que ver uno y decir: voy a sacar una casita, la voy a pagar ahí mensualmente, voy a hacer un ahorrito para comprar un carro, etcétera, etcétera. Sí se vale, pero que no sea eso antes que el Señor, que no sea eso más importante que su devoción a Cristo, que eso no tome el lugar, hermano, de su devoción por el Señor. Ahora mire entonces, porque el otro principio, hermano, es que ese espíritu voluntarioso, ¿sabe qué hace? Que nos hace reconocer de dónde viene todo. Porque hay gente que si usted le dice: mire, ¿y usted lo tiene porque trabaja o porque Dios se lo dio? Permítame que está la par suya. Todo lo que tienes, ¿lo tienes porque trabajas o porque Dios te lo dio? Si es porque usted trabaja, entonces preocúpese, porque en cualquier ratito lo va a perder. Si es porque Dios se lo dio, dice la Biblia que todo lo que Dios nos da, nadie nos lo puede quitar. Amén. Por eso mire, ese espíritu voluntarioso es tan tremendo, porque nos ubica en tiempo y espacio, nos coloca en el lugar que debemos de estar delante de Dios, nos hace reconocer aquellas cosas, hermano, que de pronto el mundo nos dice. Es que mire, yo por eso, yo a veces escucho, hermano, a otros predicadores, y ¿sabe qué? Algo que yo no quiero ser es un motivador cristiano. ¿Por qué? Porque el que tiene que motivarlo usted no soy yo. A usted lo tiene que motivar el Espíritu Santo. Amén. Si el Espíritu Santo lo motiva, hermano, olvídese. Usted va a hacer un montón de cosas que incluso hasta su pastor le va a decir: ¿y usted por qué está haciendo eso? Porque el Señor me lo dijo. Por eso mire, ¿por qué razón, hermano, aquella mujer de la que salieron 7 demonios, Marta, ¿por qué? O María, perdón, ¿por qué llevó un perfume? ¿Se recuerda? ¿Por qué llevó un perfume y lo derrama, hermano, en el cuerpo del Señor? ¿Por qué razón lavó los pies del Señor con sus lágrimas, los enjugó con sus cabellos? ¿Por qué razón entró en un lugar donde no era bienvenida? Y cuando ya estaba ahí, hace todas esas cosas, ¿sabe qué fue lo que sucedió? Dice que todos los que estaban ahí se enojaron con ella, se molestaron con ella. Judas más que todo. Porque Judas dijo: Señor, mira esta barbaridad, todo el desperdicio que hizo esta mujer. Porque ese perfume vale el salario de todo un año.
Es el trabajo de todo un año para comprarlo y aquí lo vino a desperdiciar. Hubiéramos vendido eso, le hubiéramos dado a los pobres. Mire lo tremendo de eso. ¿Por qué? Porque ella tenía un espíritu voluntarioso y todos los que estaban ahí no lo tenían. Por eso todos empezaron a criticarla, a hablar mal. Mire, es como aquel, ¿verdad? Que cuando invita el pastor a algo, hermano, y llega, y los demás le dicen, qué tonto, ¿por qué fuiste? Porque, hermano, el otro día me llevó el río. ¿Por qué? Solo el pastor y yo estábamos aquí, va de darle. Ay, ¿quién te manda a llegar si ya habíamos quedado que no íbamos a ir? Porque mire, hay unos que para sabotear las cosas, hermanos, se pintan solos. Judas era lo que hacía, saboteaba las actividades, hermano. Por eso, mire, llega aquella mujer a adorar con su perfume. ¿Quién saboteó ahí el asunto? Judas. Ahora mire entonces, acompaña. Dice Números, capítulo 11. Y antes de leer ese pasaje, mire, ¿usted ha recibido provisión de Dios? ¿Sí? ¿Dios le ha proveído? ¿Alguna vez le ha dejado de proveer Dios? ¿O ha sentido usted así que se le ha cerrado el chorro? ¿No? ¿Sabe que una cosa, hay algo que cierra, hermano? Y que impide, hermano, que la prosperidad de Dios, porque mire, la prosperidad que Dios da es exponencial, va creciendo. Con el tiempo va creciendo. Pero hay algo que lo detiene. Y es aquel principio que dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces mire, Dios a usted lo quiere prosperar y para eso le tiene que enviar provisión. Amén. Pero si usted no quiere, o bueno, si usted quiere que esa provisión, hermano, vaya creciendo y se vaya incrementando, usted tiene que permanecer dentro de ese principio. ¿Ser fiel en qué? En lo poco. ¿Para qué? Para que siempre le estén mandando lo mucho. ¿Qué quiere decir eso? En el momento que para usted, fíjese pues, póngale atención. En el momento que para usted lo que está recibiendo ya es mucho, ahí se detiene y deja de prosperar. ¿Por qué razón? Porque a usted se le va a hacer carga agarrar de eso mucho que ya está percibiendo y darle al Señor. Va a venir usted y a la hora, como decía el pastor Carlos, ¿verdad? A la hora de hacer el cheque y firmarlo, le va a empezar a temblar la mano, ¿eh? ¿Por qué? Porque a usted le va a parecer que ya es mucho. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Como en lo poco eres fiel, ¿verdad? Entonces, esto que te estoy dando ahorita ya es mucho para ti, te tiembla la mano, tienes miedo de que se acabe. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te regresa lo poco. Fíjese que así fue con un hermano. Él no sabía qué hacer porque trabajaba en ventas y todo, pero hermano, siempre en ventas así de cosas chiquitas. Un día le dieron un trabajo, hermano, ventas de maquinaria industrial y esas cosas. Y hermano, en el primer cheque que le llegó con sus utilidades, le tembló la mano. Y entonces viene y le habló a un hermano y dijo, oye, mira, no sé qué hacer, ¿por qué no? Es que está difícil esto. ¿Qué pasó? Le contó la historia. Mira, le dijo, está fácil. Si ganando 15 pesos no tenías problema, ahora ganando 500, ¿te cuesta darle hasta a tu mujer? ¿Qué crees que va a hacer Dios? Te va a regresar a los 15 pesos, sencillo. Mira, hermano, Dios no es estresado como nosotros. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué va a pasar? Mi hijo, ¿qué va a hacer ahora? No, viene el Señor y dice, no, hombre, con 15 pesos ahí no tienes problema, vas y vienes a la iglesia, estás orando todos los días, vámonos a los 15 pesos. No, Señor, ahora sí voy a orar. No, vámonos a los 15 pesos. Cuando seas fiel en lo poco, vamos a seguir avanzando. Entonces, mire, no es que Dios no nos quiera prosperar muchas veces, sino que nosotros, hermanos, somos los que lo frenamos. Amén. Entonces, mire, pasemos al número 2, Números 11, verso 16.
¿Ya lo tiene? Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y que esperen ahí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Oiga eso: tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás más tú solo. Oiga eso. ¿Qué iba a hacer el Señor? Tomar del espíritu que había en Moisés. ¿Y en dónde lo iba a poner? En otros 70. ¿Por qué razón? Porque viene el Señor y, hermano, dice que Jetro le dijo a Moisés: mira lo que estás haciendo, vas a terminar con un infarto cerebral o algo así. ¿Por qué razón? Porque es demasiada gente, es demasiado trabajo, necesitas descansar en otros, que otros te ayuden a llevar la carga. Y entonces viene Moisés, hermano, y toma ese consejo, y el Señor le habla y dice: ¿sabes qué? Lo que te dijo tu suegro tiene razón, así lo vamos a hacer. Reúne 70 que tú sepas que son gente, ancianos en medio del pueblo, que sean reconocidos como principales, y yo voy a agarrar de ese espíritu que soplé en ti y también lo voy a poner sobre ellos. Y hermano, mire qué tremendo, porque así lo hizo el Señor. Acompáñame, verso 25. Dice: entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, aunque no volvieron a hacerlo más. Entonces mire, viene el Señor, habla con Moisés, y hermano, dice que entonces agarra de ese soplo que había puesto en Moisés, pone, hermano, sobre los 70, reposa el espíritu sobre ellos. Mire qué importante es que hay ayudas ministeriales. Pregúntale que está a la par suya: ¿tú eres una ayuda o eres un yunque? Es que mire, hay ayudas ministeriales y hay yunques ministeriales, hermano. Las ayudas ministeriales, hermano, ayudan a cargar, como dice acá, y los yunques hacen más pesada la carga, hermano. Por eso es que fue necesario que el Señor tomara de ese mismo soplo y lo pusiera sobre él. Pero sabe que de todo eso lo que más me llamó la atención es el verso 29. Dice la Biblia, hermano, que cuando el Señor, hermano, se manifiesta y entonces el Espíritu se posa sobre todos los 70, había dos que no habían llegado al punto de reunión, sino que se habían quedado en medio del pueblo. Dice que cuando el Espíritu, hermano, se derrama sobre ellos, se posa sobre ellos, aquellos que estaban allá que no habían llegado, también les cayó ahí el Espíritu. Y empezaron a profetizar también, y el pueblo se dio cuenta, y entonces fueron, hermano, y le dijeron: mira, allá hay unos que no vinieron aquí a la reunión, ¿verdad? Que tú los convocaste, pero no llegaron, y esos están, ¿quieres que vayamos y les digamos que se callen, que no profeticen? Verso 29, mire lo que le dice Moisés. Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Por qué razón? Mire, yo me quedé pensando, dije: Señor, ¿por qué Moisés dijo eso? ¿Por qué Moisés dice: ojalá todos fueran profetas o que todos profetizaran? Ojalá que el Señor pusiera su espíritu sobre todos ellos. Mírelo en el contexto de lo que acababa de suceder, el mover que había en ese momento, porque el Señor le dijo: mira, agarra 70 y yo voy a agarrar del soplo que hay en ti para poner en ellos. Y entonces vienen estos y le dicen: mira, ahí hay unos que no vinieron, pero también se les manifestó ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Ojalá y no solo a estos 70 el Señor les hubiera puesto este soplo. Ojalá se lo hubiera puesto ¿a quiénes? A todo el pueblo. ¿Sabe por qué? Mire, si llevar la carga uno solo es pesado, y si llevarla con otros 70 es un poco más fácil, ¿qué será llevarla entre todos? ¿Ya se dio cuenta? ¿Qué es lo que estaba diciendo Moisés? Ay, no solo esos dos, Señor, le hubieras tirado a todo el pueblo, que todo el pueblo le llegara, Señor, esa unción. ¿Para qué? Para que entre todos llevemos la carga, para que entre todos nos hagamos cargo de esta obra tan tremenda que has delegado. Porque, hermano, sabe que de pronto
Nosotros tenemos que entender, hermano, este espíritu, hermano, que se derramó acá, ese espíritu de liderazgo que había en Moisés, ¿sabe para qué? Porque, hermano, ¿qué es lo que hace el liderazgo? Que haya seguidores, ¿verdad? ¿Por qué razón Moisés quería que a todos, hermano, para que donde hubiera padres, sus hijos los siguieran, les siguieran el ejemplo? El problema es que como no a todos les llegó ese soplo, por esa razón el pueblo, cuando empezó a ir por el desierto y cuando llegaron a Canaán, ¿qué era lo que hacían? Se iban detrás de otros dioses. ¿Y los hijos de ellos qué hacían? Los seguían. Por esa razón, hermano, es que viene Moisés y dice: ojalá y a todos les hubiera puesto el Señor. La carga sería entonces ya no solo entre 70, sino que sería entre todos. Entonces, ¿sabe que ese espíritu de liderazgo lo que trae es unidad? Mira que está a la par suya, pregúntele: ¿te gusta llevar la carga? Mire, en el Evangelio, ¿sabe para qué nos llamó el Señor? El Señor no nos llamó para quitarnos las cargas. La Biblia dice que no. Nos llamó para ponernos carga. Nos llamó para ponernos yugo. No dice en Mateo 11: mi yugo es fácil y mi carga. Entonces, ¿para qué nos llamaron? No nos llamaron para quedarnos sin yugo. Nos van a quitar el del diablo, pero nos van a poner otro, el yugo del Señor. Nos van a quitar las cargas de allá del mundo, del pecado y todo, pero nos van a poner otra, que es la carga del ministerio de Cristo, hermano, en el evangelismo. ¿Para qué? Para ganar a todas las almas que se puedan para el Señor. Amén. Por eso, mire qué importante, hermano. Ser líder no es, hermano, armar una rebelión en contra, hermano, de lo que se está haciendo. No, ser líder es hacer seguidores. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Señor. Amén. Mire entonces, Números 27, verso 18. ¿Ya lo tiene? Le voy a leer en la versión que es de la Biblia al día. Dice: el Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, pon tus manos sobre él, haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Fíjese que hay otra versión que es la Biblia Palabra de Dios. Dice: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre animado por el Espíritu, e impón tu mano sobre él. Sabe que esto es bien tremendo, porque el espíritu que le dieron, hermano, a Josué era un espíritu de conquista. Era un espíritu para poder entrar en Canaán y conquistar la tierra. Era un espíritu, hermano, con el que él iba a entrar a esa tierra, hermano, y no le iba a dar miedo. Ahora mire qué tremendo, porque fíjese que dice en el verso 19 que se ponga delante del sacerdote, delante de toda la congregación, e impártele autoridad. Pero déjenme leerle 3 versiones acá. Ahí donde dice impártele autoridad, dice la del lenguaje actual: le darás instrucciones en presencia de ellos. Hay una versión que es la Martín Nieto, dice: en su presencia le darás órdenes, es decir, en presencia del pueblo le darás órdenes. La Reina Valera actualizada dice: le comisionarás en presencia de ellos. Y sabe que me llama la atención, hermano, porque para ir a conquistar, uno no puede ir a conquistar, hermano, a su sabor y antojo donde uno quiera, sino que, hermano, tiene que ser en unidad, tiene que haber, hermano, un orden para poderlo hacer. Y fíjese que cuando llaman a Josué, hermano, lo primero es que le dice el Señor: ¿sabes qué? Este Josué es un hombre de gran espíritu, es un hombre de un espíritu conquistador. A este vamos a agarrar, agárralo a él, y enfrente del pueblo tú lo vas a comisionar. Y fíjese que me fui a buscar así rápidamente cuando dice ahí que es autoridad. Así resumiendo, autoridad es reconocer una jerarquía, y eso da poder. Amén. Autoridad es reconocer una jerarquía, y eso da poder. ¿Por qué razón? Porque, hermano, el que se somete, hermano, en el orden de Dios, en esa jerarquía que Dios establece, Dios lo va a respaldar. Pero el que se salga de ahí, hermano, que se atenga a las consecuencias. ¿Por qué razón?
Usted puede verlo, hermano, y no me quiero desviar por ahí, pero usted puede ver el ejemplo de Acán, hermano, cuando él se desvía, se sale y termina, hermano, pereciendo él con su familia. Las órdenes, ¿qué son las órdenes? Porque mire, esas tres traducciones me llamaron la atención por eso. Una habla de autoridad, otra habla, hermano, de órdenes, otra habla de instrucciones. ¿Qué son las órdenes? Las órdenes son aquellas cosas que no podemos obviar. Es decir, que no nos podemos hacer los locos. Amén. Si Dios dice no matarás, ¿qué significa eso? Sencillo, ¿verdad? Eso es una orden. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Qué significa eso? Hermano, así de sencillo, esa es una orden. Ahora mire, porque las instrucciones es algo que Dios da, pero nos da la libertad de elegir si lo hacemos o no. Por ejemplo, imagínese que usted está en su trabajo, llega su jefe y lleva, hermano, una caja, y ahí en la caja se ve que la foto es de un escritorio, ¿verdad? Entonces viene su jefe y le da una orden y le dice: arma ese escritorio, y le da la caja. Y entonces viene usted y dice: bueno, lo voy a hacer. Usted puede hacer dos cosas: seguir las instrucciones que vienen adentro, ¿sí? O hacerlo como lo hacemos siempre, ¿verdad? Sacamos todo, ¿verdad? Como niños chiquitos con el Lego, y agarra las bolsas y el papel y este folleto, lo avienta, hasta la tira a la basura, y usted dice: yo lo armo, y lo empieza a armar. Cuando ya va terminando, le sobraron como 3 piezas, como 10 tornillos, y usted dice: venían de más. Cuando llega su jefe, dice: ese no fue el escritorio que compré. No, pues esto fue lo que armé con lo que venía en la caja. ¿Qué pasó? ¿Siguió la orden? Sí, la siguió. ¿Qué fue lo que no siguió? Las instrucciones. Entonces las instrucciones es: ¿cómo voy a hacer para poder cumplir con la orden que me dieron y mantenerme dentro de la autoridad que Dios me ha delegado? Amén. Entonces mire cómo el orden va trayendo bendición. Oiga esto, Deuteronomio 34, verso 9. ¿Ya lo tiene? Dice Josué, hijo de Nun. Mire esto, ¿qué fue lo que recibió Josué cuando Moisés puso sus manos sobre él? Josué, hijo de Nun, dice: estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces mire, sabe que a veces es necesario que nuestro pastor venga, ponga su mano sobre nosotros y nos imparta de lo que hay en él. Cuando empiece a impartir de lo que hay en él, no solo recibimos, hermano, lo que Dios ha puesto en él, sino lo que Dios quiere trasladarnos ya como bagaje para nosotros. Amén. El problema es que si usted no reconoce esa jerarquía, esa autoridad, si usted no reconoce, hermano, que Dios ha puesto a alguien que lo cubre y que usted debe de ponerse debajo de esa cobertura, hermano, le pueden poner las 2 manos, los 2 pies y hasta la cabeza, y ni piojos le van a pasar. Sí. ¿Sabe por qué? Porque ese, hermano, como que uno se pusiera un impermeabilizante, hermano, y aunque uno le alborote toda la cabeza, lo bañe, hermano, en aceite, le echa hasta desinfectante y de todo, o sea, ¿sabe qué? No va a pasar nada. ¿Por qué? Por una sencilla razón: que no está metido dentro de ese orden. Mire, reconocer autoridad, yo lo sé, es una de las cosas más difíciles, pero si uno no la reconoce, hermano, todas las bendiciones se quedan detenidas ahí. Por eso, mire, viene Moisés y todo lo que Dios quería para el pueblo, ¿a quién se lo daba y a quién se lo decía? A Moisés. Moisés, no tenemos agua para beber, déjenme ver, a ver qué dice Dios. ¿Qué dices tú? Ve a la peña, háblale a la peña y va a salir agua. Se fue Moisés y dijo: miren, vamos a la peña. ¿Qué vamos a la peña, Moisés? No tenemos agua y quieres que vayamos caminando. Acompáñenme. Llega ahí, dice el Señor que des agua, y empezó a salir agua. La segunda vez viene el Señor y le dice: ¿sabes qué? Ya sabes, allá está la peña. Sí, bueno, vas y le hablas y la peña va a dar. Pero dice que el pueblo estuvo tan insistente, hermano, estuvo tan hostigante con Moisés, que Moisés, hermano, se puso de malas. Y usted sabe que él siempre llevaba su vara, y en esa oportunidad
Dice que no le habló a la peña, sino que llegó, hermano, agarró la vara y le pegó, ¡pah! Y la peña empezó a dar agua. ¿Sabe que por eso no entró a la tierra prometida? ¿Sí lo ha leído? Mire qué tremendo. ¿Sabe por qué? Porque Moisés siempre cumplió las órdenes y siguió las instrucciones. Y en esa oportunidad cumplió la orden, pero no siguió las instrucciones. Mire qué importante es que aprendamos nosotros a escuchar al Señor. ¿Usted quiere entrar a la tierra prometida? Cumpla las órdenes, siga las instrucciones, sométase a la autoridad y Dios lo va a prosperar espiritualmente y materialmente. Porque primero es lo espiritual, se recuerda, busca primero el reino de Dios. Mire pues, Salmo 51, verso 10. ¿Ya lo tiene? Dice Salmo 51, verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa palabra recto, déjeme que le lea el diccionario. Dice, recto, dice, significa estar listo, preparado, ser oportuno o ser apropiado. Dice otro diccionario, concretamente esta raíz denota estar uno asentado con firmeza, anclado, afirmado con seguridad. Ahora mire entonces, porque el espíritu recto es que nosotros seamos oportunos, que seamos apropiados. ¿Sabe de qué nos habla eso? De ser como los hijos de Isaacar. Dice la Biblia, los hijos de Isaacar eran expertos, hermano, en conocer los tiempos. Es decir, ellos sabían cuándo ir a la guerra, cuándo no ir a la guerra, cuándo era momento de orar, cuándo no era momento. Eran expertos en los tiempos. No habla de que eran expertos, hermano, para decir, se rojeó el cielo, va a llover. No es que eran expertos en el clima, sino en los ambientes espirituales. Ellos sabían cuándo era propicio atacar, cuándo no era propicio atacar. Y eso es lo que usted y yo necesitamos: un espíritu recto que nos permita actuar, hermano, en el momento apropiado. Que sepamos nosotros, hermano, abrir nuestra boca en el momento apropiado. Por eso, mire, el soplo de Dios, hermano, no solamente es que viene el Espíritu Santo, no, es que trae un montón de cosas para habilitarnos, para capacitarnos, para desarrollarnos, hermano, en esta tierra, y que podamos llegar al cielo, hermano, con todo lo que Dios ha planificado. Ahora mire entonces, porque en este tiempo, entre las cosas que vemos, fíjese que, por ejemplo, los jóvenes, díganme los jóvenes, no muy animados, pero bueno, jóvenes, ustedes tienen que ser expertos en los tiempos. Pidan un espíritu recto. ¿Por qué razón le digo eso? Porque fíjese que en este tiempo los jóvenes, hermano, pasan demasiado tiempo preocupados por las cosas que no tienen, que quisieran tener, y menosprecian todo aquello que se les provee. Todo aquello que van recibiendo, todo aquello que se les puede proveer, no lo agradecen. Sabe que eso es estar uno, hermano, fuera de tiempo. Por ejemplo, hermanos, y hasta levanten la mano los que conocieron a Barney, aquel dinosaurio como morado, fuchsia, no sé qué era. Sí lo conoció. ¿Qué decía Barney? Y eso que no era cristiano Barney. Bueno, no sé si era, ¿va? A lo mejor alguien lo evangelizó, ¿va? Por favor y gracias. ¿Qué es lo que tenemos ahora en este tiempo? Quiero un celular. A ver, un chingüengüenchón. A ver. No, yo quiero un iPhone, ¿verdad? Ay, no, hijita, yo solo me alcanza para un chinfonfai. Es que, hermano, mire las marcas, hermano, no se le quedan a uno. Sale más fácil inventárselas, ¿verdad? No, lo que pasa es que en la escuela todos tienen de tal. Y, hermano, a veces los papás andan hasta vendiendo los calcetines, hermano, para poderles dar. Y cuando ya se los dan, ni gracias. Ok, ¿y el plan de datos? ¿Cómo que plan de datos? Sí, el internet. Pero es que eso cuesta. Y entonces, ¿para qué me compraron el teléfono? Así no sirve.
y el gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, hermano, están fuera de tiempo. Están fuera de tiempo. Por ejemplo, mire, ¿a qué edad usted aprendió a manejar? ¿A los 10? ¿13? Levante la mano los que aprendieron antes de los 15. Bájela. Antes de los 20. Los que aprendieron después de los 20. Mire qué regado todo, ¿verdad? Ahora mire, ¿qué edad tenía usted cuando le soltaron por primera vez un carro solo? Es decir, que no iba nadie con usted y le dijeron, aquí está, vete en el carro. Los que le soltaron el carro antes de los 15, solitos, levanten la mano. Ellas son menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los papás, hermanos, sabían y decían, no, Dios guarde, ¿verdad? Ahora mire entonces, porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es pedir un espíritu recto para valorar cada tiempo que vivimos. Sabe que los jóvenes se dejan llevar por redes sociales y empiezan a pelearse con sus papás, con sus tíos, con todo. De repente, cuando sienten, ya llegaron a los 20, 22. Se les fue la adolescencia, se les fue la juventud, peleando, engarruñándose. Es que, hermano, miren unas cosas, ¿verdad? Porque se molestan. Y hermano, no, mira, que no. Y ahí están, hermano. Cuando ya llegan a grandes y empiezan a madurar, y lo primero que dicen, ¡ala! Qué aburrida fue mi vida. No, se la hizo aburrida porque quiso. Sí. Vamos de vacaciones a Disney. No, mijita, vamos a ir al Ojo de Agua. Ah, no, así no. Hermano. Total, nunca tiene recuerdos de nada. Es que nunca nos llevaban de vacaciones. No, es que nunca te gustaba, es que nunca dabas gracias, es que nunca agradecías lo que Dios te daba. Eso es. Por eso, mire, un espíritu recto, para poder disfrutar los tiempos, no solo pasar por ellos. Amén. Mire, a todos nos pasan nuestros tiempos así difíciles. Mire esto. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos, ¿qué dice? Es como la luz de la aurora. Esa palabra justos, rectos, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Entonces mire, ¿se recuerda que hace un momento mencionamos un principio? En lo poco fuiste fiel, sobre mucho. ¿Qué quiere decir eso? Sea fiel con su chinfunfai y en su tiempo Dios le va a dar su iPhone, ¿verdad? Sea fiel usted, hermano, yéndose ahí a echar a chapotear ahí en el charco del lobo, hermano. Y en su tiempo, Dios lo va a llevar a que conozca otros lugares. Pero disfrute lo que Dios le da. Sea agradecido con lo que Dios le da. No reniegue por lo que Dios le da. No alegue por lo que no tiene y quisiera tener. Porque eso frena la bendición, detiene, hermano, la provisión de Dios. Porque mire, si algo a Dios no le agrada, es la gente malagradecida, hermano. Hay un pasaje, hermano, no me recuerdo dónde está, pero dice, por cuanto no dieron gracias. Y dice que Dios les frenó todo. Entonces mire qué importante es que uno sea agradecido. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Salmo 51. Este le va a encantar, fíjese. Va a decir usted, ay sí, porque los otros. Mire, Salmo 51, verso 12. Biblia al día le voy a leer. Dice, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Un espíritu obediente. La versión del Oso dice, tu espíritu de libertad me sustentará. La Biblia del lenguaje actual dice que un espíritu noble me dé fuerza. Me llamó la atención que es noble. Le voy a leer qué es noble en el diccionario. Dice, noble, alguien que es digno de estima por su categoría moral, alguien que es destacado o sobresaliente por su valor y su calidad. Eso es ser noble. ¿Cuántos son nobles? Ah, está tremendo, ¿va? Es calidad moral, es calidad, hermano, por su valor. Mire esto,
Esa palabra obediente, fíjese que significa eso precisamente en hebreo. Es nedivá, propiamente nobleza, reputación, honor. Fíjese que alguien dijo una vez por ahí, dijo, nuestra reputación nos precede. Es decir, que antes de que alguien lo conozca a usted, es probable que ya conozca sus aventuras, sus hazañas y sus sinsabores, ¿verdad? Mire, ahora con eso de las redes sociales, ¿verdad? ¿Cuántos tienen Facebook? Mire pues, ¿el Facebook es un reflejo real de quién es usted? ¿O es una cortina de humo para aparentar algo hacia allá afuera que usted realmente no es? Porque mire, generalmente es una cortina de humo. Porque alguien dice, ¿verdad? Por ejemplo, ¿y tienes Facebook? Sí. ¿Cuántos amigos tienes? 5,000. Y hermano, es mentira, ni los conoce. Hasta pederastas ha de tener metidos entre sus amigos, ni cuenta se ha dado. Sí. Crean perfiles falsos, hermano, se hacen amigos de Raimundo y medio mundo para poder ir accediendo, hermano, al perfil de niños y de adolescentes, hermano, y poderlos engañar. Entonces mire cómo de pronto eso de las redes sociales hace creer, hermano, a la gente que tienen cierta alcurnia, que tienen cierta imagen. Porque hermano, mire, si usted quiere formarse una imagen, mire, eso es bien tremendo. Apocalipsis habla y dice, creo que fue la bestia. ¿Qué se hizo la bestia? Una imagen. ¿Sí o no? ¿No es el Facebook crearse uno una imagen? No le digo que sea malo, pero si usted lo está utilizando para eso, se me hace que el espíritu del anticristo está tocando a su puerta. Si usted quiere perfilarse una imagen, hermano, crear una imagen para que otros lo sigan, hermano, y le den, hermano, like a lo que usted pone y todo, se me hace que el espíritu del anticristo tocó a su puerta. Si usted utiliza la red social y usted se muestra como es y pone ahí, soy un mentiroso de primera, engaño a mi mujer cada vez que puedo y a mis hijos no les proveo, entonces lo bendigo. Por sincero, hermano, ¿sí? Pero dígame si ha encontrado usted algún perfil así. Vea que no. ¿Por qué? Porque todos quieren formarse una imagen. Ese es el espíritu del anticristo. Por eso, mire, si nuestra motivación para redes sociales y todo eso no es que el evangelio sea predicado, que sea, hermano, alcanzadas las almas, que el mensaje llegue a otros, si no ese es el propósito y es crearnos una imagen, hay que tener cuidado. Porque después de que entra el espíritu del anticristo viene el espíritu de apostasía. Y una vez que el espíritu de apostasía entra, hermano, el que dice que apostata y blasfema ya acerca de las majestades angélicas y todo, dice la Biblia que para eso ya no hay esperanza. Amén. No le estoy diciendo que vaya a cerrar su perfil, solo que se muestre como es. Va a decir alguien, no, hermano, mejor lo cierro. Mire, escudriñemos nuestros caminos, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Volvernos al Señor. Mire, voy rápido porque el tiempo se me acaba. Proverbios 17. Un espíritu obediente. Sabe que lo que dice la Biblia acerca de la obediencia es, ¿y qué pide el de ti? Dice, sino que seas eso, ¿verdad? Obediente. Proverbios 17, 27. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Déjenme leerle un par de versiones más. De espíritu valioso es el hombre entendido. Y hay una versión más, Reina Valera Gómez dice, de excelente espíritu es el hombre con entendimiento. Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18, para que usted vea qué es, hermano, el espíritu prudente. Pregúntale que está en la par suya, ¿tú eres prudente? ¿Ya lo tiene? Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18. Respondió uno de los mancebos y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar,
es poderoso y valiente, es un hombre de guerra, oiga eso, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Entonces, mire, una de las características de David, el dulce cantor de Israel, ¿cuál era? Que era prudente en sus palabras, en su hablar. ¿Por qué me llamó la atención? Porque fíjese que David le llama a la Biblia el hombre con un corazón como el corazón de Dios. El hombre dice el dulce cantor de Israel. No dice el dulce músico, dice el dulce cantor de Israel. Y aunque él era músico, hermano, lo que sobresalió fue su canto. Ahora mire entonces, porque dice, hermano, ahí en la carta de Santiago, de una fuente no puede salir dos tipos de agua. Amén. No puede salir agua dulce y agua amarga. O sale dulce o sale amarga. Por esa razón, fíjese que dice que este hombre era, hermano, prudente en su hablar, porque se guardaba su boca, guardaba sus labios, guardaba su aliento. ¿Por qué? Porque él alababa y adoraba a Dios. Porque él sabía, hermano, que en sus momentos de intimidad él tenía que utilizar su boca para adorar a Dios. Por esa razón, mire, usted y yo hay que ser prudentes. Mire, decía el doctor Rido, ¿verdad? El que no es gordo es chibolón. Es decir, que el que no tiene un problema, hermano, va a tener otro. Pero hay cosas, hermano, en las que no podemos ser tolerantes con nosotros mismos. Amén. Entonces, mire, ¿cómo utiliza usted su boca? ¿Cuáles son sus expresiones? Amén. ¿Sabe por qué? Porque hay palabras y expresiones que ya no deberían de ser parte, hermano, de nuestra forma de expresarnos. Hay palabras, hermano, que ya no deberíamos de usar. Por eso dice la Biblia, ninguna palabra, ¿qué? ¿Por qué lo escribe? Mire, ¿por qué lo escribe Pablo? ¿Por qué escribe? Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca. Porque, hermano, él en su visita, hermano, a las iglesias, iba visitando las iglesias. ¿Qué se encontraba en las iglesias? Diáconos que decían malas palabras, ancianos que insultaban tal vez a sus esposas. Por eso es que en algún momento le escribe a Tito, creo que fue, y le dice, mira, estos son los requisitos para poner ancianos, y le empieza a decir cómo tienen que ser. Mire qué tremendo, ¿sabe por qué? Porque no podemos nosotros esperar que fluya el Espíritu Santo como fluía el Espíritu a través de David en la alabanza y en la adoración, si nuestra boca, hermano, es como la de Isaías antes del carbón. ¿Sí se recuerda? Viene, hermano, Isaías y dice, Señor, soy hombre de labios inmundos. En otras palabras, Señor, tengo boca de carretero, vaya. Soy de aquellos como la central de abastos, Señor. Y entonces viene el Señor y dice, no te preocupes, aquí tengo la solución. Hermano, ¿cómo estaría el carbón? Que dice que el ángel que lo agarró, ¿con qué lo agarró? No lo agarró con la mano. Y era un ángel. Lo agarró con una tenaza, hermano. Humeando, rojo de haber estado. A ver, Isaías, ponga la boquita, mijo. ¿Se animaría usted a decirle así al Señor hoy? Señor, el carbón de Isaías, aquí. Hoy, no mañana, hoy. Señor, me apunto, carbón de Isaías, lo ocupo con urgencia. ¿Sabe por qué? Porque no podemos permitir, hermano, que palabras corruptas sigan saliendo de nuestra boca. Ahora mire, acompáñenme con este cierre. Daniel 6, verso 3. ¿Ya lo tiene? 6 y verso 3. Dice, ¿ya lo tiene? Mire qué tremendo. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu, ¿qué? Extraordinario. De modo que el rey pensó ponerlo, ¿en dónde? Sobre todo el reino.
Ahora mire, déjeme leerle unas traducciones acá. Dice, porque había en él más abundancia de espíritu. Dice la lenguaje actual, dice, había en él un espíritu realmente superior. La Valera actualizada dice, en él había excelencia de espíritu. La versión de Oro dice, abundaba más en él el espíritu de Dios. Dice, la Dex dice, un ruaj excelente estaba en Daniel. Entonces, ¿sabe que de pronto, hermano, cuando yo vi eso, pregúnteles qué es la par suya? ¿Tú haces las cosas con excelencia? Pregúntele. ¿Haces las cosas con excelencia? ¿O las haces con mediocridad? Si son para tu casa, para ti, ¿cómo las haces? Y si son para la iglesia, ¿cómo las haces? Ese es el termómetro, así de sencillo. Ok, vas a trapear en tu casa, ¿cómo trapeas en tu casa? Cuando te toca el servicio y te toca trapear aquí, ¿cómo trapeas? Mire, poniéndolo en cosas simples, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque dice que Daniel, hermano, tenía un espíritu de excelencia, que así como hacía las cosas en su casa, así las hacía también en el trabajo. Amén. Mire, pues, por ejemplo, no vaya a levantar nadie la mano. Supongamos que usted es jefe y usted, hermano, ahí en el trabajo chicotea a todos para que todo salga bien, pero en su casa no disciplina a nadie. Eso no es excelencia. Porque la excelencia, hermano, es hacer todo con excelencia en todas partes. Amén. Ahora mire entonces, dice Daniel 5, verso 11. ¿Sabe que esta palabra, hermano, excelencia, solo aparece en el libro de Daniel? No aparece en otro lado. Solo aparece en referencia, hermano, a Daniel y cómo él, hermano, se conducía. Dice verso 11, capítulo 5, en tu reino hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, entendimiento y sabiduría, como la sabiduría de los mismos dioses. A él tu padre, el rey Nabucodonosor, lo constituyó como jefe de los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos. Oiga eso, verso 12. Por cuanto fueron hallados en él, es decir, en este Daniel, mire 6 cosas que hallaron en él: excelencia de espíritu, conocimiento, entendimiento, interpretación de sueños, revelación de enigmas y solución de problemas. Por eso el rey le puso por nombre Belsasar, que sea llamado Daniel, y él declarará la interpretación. Ahora mire, ¿sabe que eso es bien tremendo, hermano? Yo cuando vi eso de Daniel y que busqué esa palabra excelencia, a ver, pensé yo, hermano, que tal vez le iba a encontrar allá en los días de José, hermano, cuando el faraón lo pone acá, pero fíjese que tampoco ahí, solo con Daniel. Y cuando uno empieza a ver, hermano, cómo se expresan de él, mire el examen que le hicieron. Se recuerda que cuando llegó Daniel y sus amigos, hermano, allá a Babilonia, dice que los estuvieron examinando. Dice que los examinaron para ver si estaban capacitados, hermano, para servirle o no al rey. En ese examen que les hicieron, yo no sé cómo sería ese examen, hermano, pero encontraron esas características. Dijeron, este tiene excelencia de espíritu, este tiene conocimiento, tiene entendimiento, interpreta sueños, revela enigmas, soluciona problemas. Mire, no le voy a hablar de todos porque ya se acabó el tiempo, pero voy a agarrar tal vez 2. Voy a empezar por el último. Usted es, siempre que hay un problema, ¿usted es parte del problema o es parte de la solución? El espíritu de excelencia es ser parte de la solución. Amén. Si usted es el que siempre, hermano, es el pelo en la sopa, necesita espíritu de excelencia. Sí. Usted tiene que decirle, Señor, no sé qué hacer. ¿Por qué? Siempre que dicen derecha, yo digo izquierda. Dicen arriba, yo digo abajo.
¿Sabes qué, Señor? En cada proyecto, en lugar de ver las bondades de lo que vamos a hacer, siempre veo lo malo. Señor, van a cambiar la Secretaría de Economía. Qué problema, Señor, eso es un desastre. Sabe que todo lo que vemos nosotros mal, hay que examinarlo. Porque si no tenemos espíritu de excelencia, sabe que Daniel, creo que 4 reyes pasaron. Y él siempre estaba ahí. Llega el primer rey, lo pone al cargo, hermano Nabucodonosor lo pone a cargo. Se muere Nabucodonosor, llega otro hermano, también lo pone a cargo de todos. Llega el tercer rey, hermano, ¿y quién es? ¿Quién se hacía cargo aquí antes? ¿Cómo administraba? A un tal Daniel, un viejito que por ahí anda. A ver, tráiganmelo. A ver, ¿y tú quién eres? No, pues yo soy Daniel. ¿Y por qué eres el encargado de todo? Pues así dijo Nabucodonosor. ¿Y quién más? Pues el rey que vino después de él. Y hermano, empezaban a preguntar hasta que llegaban a este punto. ¿Qué fue lo que hallaron en él? A ver, revisen en las crónicas qué dice. Es que en se encontró excelencia de espíritu y todas las demás cosas. ¿Sabes qué? Soluciona problemas. Entonces decían, a pongamos entonces. El último rey que llega, hermano, igual, hay uno que hasta se hizo amigo de él. ¿Se recuerda? No sé si fuera Ciro o Darío. Pero hermano, lo engañaron. Y por eso es que le hablaba hace un momento de la importancia, hermano, de no dejarse llevar por las redes sociales y tratar de ser algo uno que no es. Porque hoy hay un momento en el que uno cree que puede engañar a Dios de esa manera. Fíjese que Daniel, hermano, hacen un plan y entonces dicen que nadie le ore a ningún Dios sino solamente al rey. Y sacan un decreto. Y el que lo haga, que lo maten, que lo tiren al foso de los leones. Y usted conoce la historia. Dice que Daniel, así como hacía todos los días, ¿qué hizo? ¿Sabe qué hacía él? Dice que tenía una ventana, hermano, ahí en su apartamento, que daba cabal así hacia Jerusalén. Yo no sé si la mandó a hacer o cuando rentó la casa o la compró, hermano, ya estaba. Pero dice que él tenía una ventana, la abría de par en par y se ponía a orar frente a la ventana. Y hermano, todos los que pasaban por la calle lo veían. Y entonces dice que salió el decreto y ese mismo día, miren, ni siquiera pasó un día, 2, no, ese mismo día llegó él, abrió la ventana y allá afuera estaban todos, hermano, con sus teléfonos ya listos, ¿verdad? Sí. Se arrodilló, empezó a orar y todos, hermano, mándaselo al rey, tú tienes más confianza. Se lo mandaron. Mira, está orando. Sacaste un decreto y ya lo quebró. Y el decreto dice, hay que matarlo. Y hermano, usted conoce la historia, lo llevan, lo meten al foso. Dice que al día siguiente llegó el rey. ¿Por qué le estoy contando eso? Porque el mismo rey se hizo amigo de él. ¿Por qué razón? Porque tenía todas esas cosas. Mire, hermano, yo no sé si usted alguna vez ha tenido un problema así feo, grave. ¿Cómo se sintió cuando lo resolvió? ¿Nunca le ha tocado? Me lo voy a contar uno, rápido. Fíjese que yo, hermano, era un poquito travieso. Y una vez se me ocurrió agarrar un radio de transistores de mi papá. Yo no sabía, hermano, de corriente directa, corriente alterna, voltaje y esas cosas. Para mí, hermano, fue una lógica fácil. Dije, meto un cable acá, 2 cables pelados, lo pongo aquí en el radio y ya va a sonar. Hermano, tendría yo como unos 8 años. Y lo agarré, hermano. Y en cuanto conecté, ¿qué cree que pasó? Hermano, ¡bum! Hizo así. Dije yo, hermano, mire, sudé frío. Me quedé paralizado, cambié de colores, pasé por toda la escala de colores, hermano. Y ahora dije, ¿qué voy a hacer? Y mi mamá oyó. Ella solo oyó el ruido y ya sabía que algo había pasado. ¿Y qué pasó? Y le dije, es que lo que pasa, ya le conté. Bueno, me dijo, ahora miras qué haces con tu papá, cómo le vas a contar. No, yo solo le dejo el radio. No, dijo, le dejas solo el radio ahí, la cosa va a ser peor. Y hermano, dije, bueno, al mediodía un papá, yo no sabía cómo hacer, hermano. Pero me armé de valor y entonces le conté. Y mire qué tremendo, ¿verdad? Porque viene mi papá. Yo pensé que ahí me iba a dar mis cinturonazos, ¿verdad? Pero no, me quería torturar un poco.
Y entonces me dice, mira, me dice, te voy a dar hasta la noche para que lo arregles. Y en la noche nos vemos. Y se fue. Hermano, más verde me puse. Y hermano, mire, yo bajaba libros y todo y pensaba qué voy a hacer, lo veía yo ahí, hermano. Hasta que de repente me recordé de mi juguete que tenía por ahí, que tenía unos resortitos iguales. Y me voy a desarmar el juguete, hermano. Lo hice pedazos, los saqué, hermano, se los puse y todo. Y luego empecé a orar, Señor, que funcione, que no se haya quemado nada adentro. Y fíjese, gracias a Dios que no se quemó nada adentro, hermano, porque le puse un par de baterías y empezó a sonar. Esta es la voz de las Américas. Qué bueno. Lo agarré, hermano, y lo puse ahí toda la tarde así, hermano. En la noche, hermano. Yo ya con más confianza, ya no estaba tan verde, creo que ya estaba morado. Y llega entonces, hermano, mire, y al mandado llegó. Bueno, me dice, entonces, ¿qué pasó? Y hermano, yo ya lo veía como que se agarraba el cinto, ¿eh? Y entonces, no, le dijo, ya está arreglado. Y entonces, sí, y lo agarra, hermano, incrédulo todavía. Y lo enciende y que funciona. Y le cambia y le pone las estaciones que... Y hermano, yo diciendo que no falle ni una, decía yo, porque... Y mire, hermano, lo dejé con ganas de cinturonearme esa vez. Hermano, mire, solucionar el problema, mire, me sentí en el cielo. Porque yo veía, hermano, que no tenía solución. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Viene mi papá y me dice, ¿de dónde sacaste para arreglarlo? No, yo lo arreglé, le dije. ¿Con qué lo arreglaste? No, pues ahí, no me digas que desarmaste. Él sí sabía el juguete que tenía la pieza, fíjese. ¿A dónde quiero llevarlo? El espíritu de excelencia es ser parte de la solución de los problemas y no ser una carga haciendo más grande el problema. Amén. Porque eso es lo que necesitamos en el cuerpo de Cristo. Amén. Solucionar los problemas que llegan, no hacerlos más grandes. Cierra tus ojos en esta tarde. El espíritu de Elías y el poder de Elías, el soplo de parte de Dios, para traernos toda esa capacitación, toda esa habilitación necesaria para que podamos nosotros ser parte del cuerpo de Cristo. Y ahí donde estás con tus ojos cerrados, yo quiero invitarte que te pongas de pie en esta tarde. Y aunque hemos tocado varios tópicos, pero seguramente